Cuando tú estás tomando pastillas anticonceptivas y tienes excesos en el alcohol, la eficacia va a disminuir. El hacer un examen en sangre, imagínate, tan sencillo como sacarte sangre, mandar a estudiar y se le corre tal cual como al COVID un PCR y sabemos los cromosomas de tu bebé y sabemos que todo está perfecto, imagínate. Y adicionalmente es el sexo, que es lo menos importante. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Doctor Podcast. Hoy día tengo el gusto de estar compartiendo con ustedes y queremos también agradecer al lugar donde estamos desempeñando, que es el Edén. Queremos agradecerles por el auspicio el día de hoy. Hoy día tengo aquí a dos chicas maravillosas que nos acompañan justamente para conversar sobre un tema muy interesante. Vamos a conversar sobre el embarazo empoderado y es la fuerza que llevas en ti. Entonces, hoy día tengo a Emi. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, igual a todos los que nos están viendo y también al lugar que está súper chévere. Chévere, muchas gracias. Diana, bienvenida. Hola, ¿cómo está? Hola a todos. Gracias por invitarnos a nosotros. Qué chévere. Hoy día vamos a estar conversando sobre el embarazo. Vamos a conversar muchas inquietudes que deben tener. Las dos están enfrentando ya un embarazo. Estamos ya algo avanzados contigo, mi querida Emi. ¿Estamos de cuántas semanas? 26. 26 semanas. ¿Tú? 14 semanas. Hermoso. Entonces, yo me imagino que ustedes al inicio del embarazo deben haber presentado un montón de inquietudes que van conociendo cada vez todos los cambios fisiológicos que va generando su cuerpo y todos estos cambios muchas veces no los conocemos. Hoy día queremos transmitirles todo esto a nuestras oyentes, a nuestras radioescuchas que nos van a poder asimilar toda esta información. Entonces queremos darles información que ustedes hayan sentido. Quiero yo poder transmitirles a ellas qué cambios pueden ser normales o qué cosas pueden no ser normales y poder reconocerlas. ¿Sí? ¿Ustedes qué inquietudes tenían al inicio del embarazo? Por ejemplo, el primer síntoma que yo creo que ustedes enfrentaron es no bajó la regla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué fueron a hacer una prueba de embarazo? ¿Dónde la hicieron? ¿Cómo se enteraron que estaban embarazadas? Bueno, en mi caso no, la verdad. Creo que soy del poco porcentaje de mujeres que siguió con su regla. Yo seguí con mi regla hasta más o menos los 3 meses y medio, creo. Y claro, cuando yo me enteré ya no me llegó porque encima más me estaba cuidando con pastillas anticonceptivas. Entonces también soy de ese 1% que las pastillas anticonceptivas no funcionó. Ajá. Entonces sí, o sea, mi pregunta de una fue, chuta, ¿qué pasó aquí? Ya. Lo primero que hice fue una prueba de farmacia. Y de ahí dije, bueno, ya pues para estar más seguras, el eco. Entonces cuando me hicieron el eco, yo sí súper como que feliz y a la vez asustada porque decía, claro, o sea, como que no estoy lista ahorita y creo que ninguna mujer está lista para ese momento. Pero bueno, o sea, es algo que viene, o sea, es una experiencia súper diferente. Algo que tenías que enfrentar. Exacto. Entonces, o sea, y es una experiencia que no, o sea, que no es igual a otra. Entonces, cuando me hicieron el eco, me dijeron, sí, como 15 semanas y 4 wow, días. Mira tú. Entonces yo, o sea, sí dije en ese momento como que, bueno, ya está, o sea, que lo primero que dije, ¿qué tengo que tomar? O sea, ¿qué tengo que empezar a tomar? Porque durante todos estos 4 meses que no había tenido ningún control, claro, o sea, yo salía, farreaba porque tengo 26 años, entonces, o sea, no tuve ningún cuidado ni nada de esto. Entonces, lo primero que dije, o sea, ok, ¿qué tengo que empezar a hacer? ¿Qué tengo que empezar a tomar? ¿Qué tengo que dejar de comer? Una pregunta que me nace cuando tú me cuentas de esto es, ¿no tuviste ningún síntoma? Nunca tuve ningún síntoma. O sea, y creo que es algo, no sé si es normal o no sea normal, pero sí he sabido de muchísimos casos que en lugar de la mujer que tiene los síntomas, los tiene el hombre. Y sí, o sea, mi novio tenía mareos, tenía vómitos y antojos. Yo en todo el embarazo no tenía ningún síntoma, nada, absolutamente nada. No, está embarazada. Mira tú qué interesante, ya vamos a conversar por qué razón se da eso. Ya. Entonces, mira, ahí me surgen muchas dudas. ¿Cómo tenías tú tus controles ginecológicos antes de conseguir este embarazo? ¿Te habían explicado qué porcentaje de falla tenía el anticonceptivo que usabas? ¿Te habían contado cuáles son las condiciones para que este anticonceptivo no funcione? O, por ejemplo, decirte, si es que tú tienes excesos con alcohol, cuando tú tomas medicamentos como las pastillas anticonceptivas, la efectividad de este producto va a disminuir. Entonces no es que falla el producto, sino que le expusiste a algo que va a hacer que su eficacia disminuya. Entonces,
¿Tuviste tú estos acercamientos con Ya tus me médicos dijo. anteriores? Sí, o sea, el doctor cuando ya le empecé a contar estas cosas me dijo, ok, o sea, claro, el anticonceptivo, o sea, no tuvo tanta eficacia, ¿por qué? Porque se supone que cuando uno se está cuidando no tiene que excederse en el tema del alcohol. Ya, Y la pero verdad es que- eso conversaron ya cuando estabas embarazada. Claro. Pero ya antes. Pero antes solamente, o sea, yo tenía mis controles, bueno, el Papa Nicolau, el anual. Y te hago una pregunta. Cuando a ti te prescribieron esa medicación, Ajá. ¿alguien te contó todos estos efectos que tienen para disminuir su eficacia? Sí sabía los efectos, o sea, lo que no se tenía que hacer durante este tiempo. O sea, incluso mi doctor me dijo, igual así estés con pastillas anticonceptivas, trata de cuidarte con preservativo, porque ningún método es 100% efectivo. Entonces ya había probado métodos antes que la verdad es que en mí no me servían, o sea, o tenía mucha migraña o granitos en toda la cara, entonces con este último como que dije, Excelente. ok, sí Entonces, está mira, bien. ahorita vamos a dar un mensaje a todas las personas que nos están escuchando, porque muchas veces nos van a decir, entonces las pastillas no sirven, me voy a quedar embarazada. No. Vamos a organizar nosotros. Entonces, cuando tú estás tomando pastillas anticonceptivas y tienes excesos en el alcohol, la eficacia va a disminuir. Entonces, tienes que saber que si es que tú has tomado en exceso en estos días, tienes que cuidarte también con preservativo porque vas a mejorar la eficacia. Adicionalmente a eso, si es que una paciente tiene una diarrea abundante, la asimilación del producto no va a ser óptima. Entonces también tienes más riesgo de quedar encinta. Entonces tenemos que cuidarnos con preservativo. ¿Sí? No necesariamente si tú estás tomando pastillas anticonceptivas necesitas el preservativo, pero la razón por la que yo lo prescribo es porque el preservativo va a prevenir otras cosas, no solo el embarazo. Entonces, la principal patología es del HPV, el papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual que nos va a afectar al cuello, que más adelante en algún programa me imagino que vamos a conversar porque es un tema extremadamente importante. Pero ahora centralizándonos en nosotros, mira tú, una paciente que consigue un embarazo que no tuvo ningún síntoma. Entonces eso quiere decir que no todas las pacientes que quedan en embarazo van a presentar los síntomas más comunes del embarazo, que por lo general son náusea, vómito, malestar, decaimiento, sueño, el aumento de la barriguita, a veces punzadas, algo de dolor, cólico. Entonces tú no lo presentaste, o si lo tuviste, lo pasaste desapercibido. Exacto. Adicionalmente a eso, tú estabas con un aporte hormonal porque estabas tomando tus pastillas. Exacto, por eso nunca me di cuenta. Por eso no te diste cuenta. Exacto. Entonces, justamente tenemos que hacer unos buenos controles y saber todas estas cosas. Muy bien, tú cuéntanos un poco. Ya, lo mío fue totalmente diferente. Entonces, para empezar, yo me enteré de mi embarazo porque en mis fechas de última menstruación siempre eran regulares, mi ciclo. Ya. Entonces, ya me tenía que llegar y fue como que no. Pasaron 8 días y todo eso, entonces nada más fuimos con mi pareja a hacernos la prueba para confirmar el embarazo. Entonces, sí, efectivamente salió positivo y ya nos fuimos a hacer el primer control. ¿Y cómo confirmaron? ¿Con qué prueba? Con el examen de sangre. Ah, mira tú, el examen de sangre es el método más efectivo para saber. Muchas veces podemos acudir a los exámenes caseros y hay que saber que los exámenes caseros son muy efectivos, pero pueden tener un pequeño margen de error, sobre todo en las primeras semanas. A partir de las 4 semanas, los exámenes de farmacia son muy buenos, pero yo siempre les recomiendo hacer un examen en sangre. Y el examen en sangre, justamente, que nosotros procuramos hacer, es el cuantitativo, es el que nos va a dar un valor, no solo el cualitativo, el que nos dice positivo o negativo. ¿Por qué? Porque así nosotros ya podemos hacer una evaluación de más o menos cuántas semanas tenemos. Sí. Ese es el que me imagino que ya te lo realizaste. Me hice el cualitativo. El cualitativo. Por la fecha, como estaba segura de mi última fecha de menstruación, entonces ya en el primer control me dijeron, estás de 6 semanas. Wow, mira tú, 6 semamas, maravilloso. Sí. Entonces, ¿y ya le vieron a bebé desde el primer eco? Mi doctor no me recomendó el eco porque dijo que estaba muy segura de la fecha de mi última menstruación, entonces me recomendó el eco cromosómico, nada más. Interesante. Nosotros, bueno, yo como antecedente, yo soy médico ginecólogo, adicionalmente a eso hago medicina materno-fetal. Entonces, yo soy un poco en contra de esto. Yo lo que hago es muchísimas ecografías al inicio, porque lo que tenemos que entender es que el desarrollo fetal de ser 2 células, que el óvulo espermatozoide que se fecundan, en poquísimos días, en poquísimas semanas, vamos ya a tener un embrión con latido que va a ser un pequeño ser humano de 2.5 centímetros y ya va a estar íntegro formado. Es decir, va a tener dedos, manos, pies, ojos, boca, páncreas a las 9 semanas.
Imagínate la maravilla y lo apasionante que es esto, que en pocos días nosotros vamos desarrollando a este bebé con un efecto ya maravilloso de que ya está formado al íntegro. Entonces, yo siempre hago ecografías y las recomiendo al inicio porque la ecografía temprana es la que nos va a decir realmente cuántas semanas tienes y si es que la fecha de última menstruación va a ser realmente la fecha de última regla, porque si no podríamos corregirla en función del tamaño del bebé. Entonces, cuando nosotros ya acudimos al cromosómico, el eco cromosómico es un eco muy importante en donde nosotros vamos a hacer una evaluación muy profunda a bebé, evaluando varias estructuras que nos van a decir que este bebé viene sano, que tiene bajo riesgo de tener alteraciones cromosómicas. Las más comunes son la trisomía 13, 18 y 21, que es el síndrome de Down, que es lo que nosotros vamos a evaluar. Adicionalmente a eso evaluamos vasos sanguíneos que nos pueden decir que todo está bien, y en la madre vamos a evaluar las uterinas, que son unos vasos que van a nutrir al embarazo y que nos dicen un factor pronóstico a futuro de que tú puedes o no tener una preeclampsia. La preeclampsia es un trastorno hipertensivo del embarazo que es una complicación muy frecuente y que debemos saberla. Y si es que yo evalúo a esta paciente y encuentro que tiene riesgo, le puedo ayudar nada más dándole algo de aspirina. La aspirina es una medicación maravillosa que ahora lastimosamente los ginecólogos la usamos deliberadamente, pero hay que escogerle a la paciente adecuadamente haciendo justamente todas estas ecografías. En tu caso, mi querida Emi, tú ya te enteraste pasada el tiempo, porque el eco cromosómico se lo realiza entre las 11 y las 13.6 semanas. Nosotros teníamos ya casi 16, en tu caso, ya nos saltamos de ese eco. Cuéntame, ¿qué te sugirieron? ¿Qué hiciste? Bueno, al principio, o sea, yo siempre digo, nunca hay que quedarse con una sola opinión. Entonces yo fui a una ginecóloga. La verdad es que yo, principalmente, yo personalmente no me siento un poco como cómoda con las ginecólogas. Siempre me he sentido más cómoda con ginecólogos. Entonces, la primera Interesante opción, lo que me dices. Ajá, yo también me siento más como con ginecólogo. la primera opinión, o sea, no me vio muchas cosas. O sea, solamente fue como que, ok, tienes 15 semanas, 4 días, algo así. Estas son las vitaminas que tienes que tomar. Y cuéntame una cosa, te mandaron a hacer un examen importantísimo de evaluación para saber que tu bebé no tiene riesgos, como son la toxoplasmosis, que es una enfermedad que se transmite a través de las heces de los gatos, que nos puede traer consecuencias en el desarrollo del cerebro del bebé. Claro. La rubiola, la hepatitis, VIH, imagínate, eso siempre, todo ginecólogo lo tiene que valorar en la primera cita. La primera cita nosotros procuramos hacer esto para saber si es que tienes o no la enfermedad y si la tienes, tratarla. Y si no la tienes, ya le estoy exponiendo al bebé a un riesgo. Es por eso que siempre hay que hacerla. Claro. Entonces, bueno, en la primera no. Entonces, claro, o sea, ya me quedé con algo de que no, o sea, esto no está bien. No había el feeling con el médico. Claro, cogí una segunda opinión de una recomendación de un doctor. Fui a este doctor y él sí, o sea, él me vio de pies a cabeza. Excelente. O sea, todo. Y ahí me mandó ese pedido para todos esos exámenes. Exacto. Entonces salí súper bien y estaba súper preocupada porque, claro, antes de enterarme que estaba embarazada, justo me dio COVID. Y me mandaron acitromicina, ibuprofeno, paracetamol. Entonces todas estas cosas para mí la verdad sí fue bien duro porque yo estaba súper preocupada. Claro, estabas asustada. Súper preocupada de que algo le haya pasado al bebé o algo... Puede afectar su desarrollo normal. Pero el doctor me dijo que no, me dijo en el eco que está súper bien, que los márgenes que tenía que tener el bebé estaban bien. Qué bueno. Y que la verdad es que no veía ningún peligro y más los exámenes que me mandó tampoco, o sea, todo estaba súper bien. Y les comentaron a las dos que nosotros en la evaluación materno-fetal, nosotros podemos realizar un examen en sangre de la madre en donde podemos saber el ADN del bebé. Sí, pero yo no quería saber. Es maravilloso. Ajá. Es maravilloso, no se los debe hacer a todas las pacientes, solo se les los recomienda en las pacientes de riesgo, pero hay que ponerlo sobre la mesa porque cada vez con el advenimiento de la tecnología los precios también han bajado y ahora se los puede hacer. Entonces, sobre todo en casos como el tuyo, que no hicimos un eco cromosómico, se lo tiene que poner en la mesa para saber que este bebé viene bien. Entonces, el hacer un examen en sangre, imagínate, tan sencillo como sacarte sangre, mandar a estudiar y se le corre tal cual como al COVID un PCR y sabemos los cromosomas de tu bebé y sabemos que todo está perfecto, imagínate. Y adicionalmente es el sexo, que es lo menos importante, pero puede ser importante para ti. Claro, bueno, ese examen la verdad es que solamente sabía que era como que el examen en sangre para saber el sexo.
nada más. No, es que no es para saber el sexo. Ajá. Esa es la parte no tan importante. No sabía. La parte importante es la parte cromosómica. Es decir, si es que yo no le puedo realizar los controles iniciales a mi paciente, poder saber que mi bebé viene en óptimas condiciones, tengo que acudir a todas las herramientas que tengo. Una de estas es saber el ADN fetal en sangre materna, que es justamente esto. Si te nombraron el sexo, claro, le dan más importancia al sexo, que el sexo es lo menos importante. Que ya me den en el examen, chévere, ahí puedo hacer el gender reveal o la relation party o alguna cosa. Pero realmente es porque queremos saber que tu bebé viene en las mejores condiciones. Entonces mira tú, esa es la importancia de ir haciendo cumpliendo los algoritmos de tratamiento en una paciente embarazada, en función de su edad, ¿no? O sea, yo por lo general manejo pacientes de riesgo. Es un poco diferente el algoritmo de tratamiento, pero en su caso, pacientes jóvenes, saludables, que han conseguido un embarazo, que están en la edad perfecta, entonces sé que el embarazo va a venir en buenas condiciones, solo tengo que ir encasillándole en el algoritmo de tratamiento. Entonces, en las primeras semanas hay que hacer nuestra ecografía siempre, justo es con la que determinamos el tamaño de bebé y vemos si es que es o no compatible con la fecha de última regla. Después de hacer el ecocromosómico entre la semana 11 y 14, y de ahí va continuando el embarazo. Y el embarazo entra en la segunda etapa, que es el segundo trimestre. Y ahí nosotros estamos mucho más tranquilos porque el segundo trimestre es un trimestre en donde la mamá se siente súper bien. Cuéntenme ustedes, ¿qué han sentido? ¿Cómo han evolucionado? Cuéntame tú un poquito. Yo desde que ya me enteré que estaba embarazada, creo que fue mental, pero empezaron las náuseas. Tenía náuseas, vómitos, las náuseas era todo el tiempo. Sí tuve dolor abdominal. En realidad tuve unas infecciones que me detectaron con los exámenes que me hicieron. ¿Infecciones a dónde? En las vías urinarias. Mira tú. Entonces no tenía yo ningún síntoma, pero me lo detectaron por los exámenes, me dieron tratamiento y de ahí continuó, o sea, hasta ahora que estoy en las 14 semanas, continúo con las náuseas todo el día, el dolor abdominal igual. ¿Y puedo saber si es que te han tratado con medicación? Sí. ¿Te han dado medicación? Sí. Mira tú, entonces ahorita tocamos dos temas importantísimos del embarazo. La mujer embarazada tiene mayor probabilidad de hacer una infección de vías urinarias. Entonces, esto pasa porque la congestión a nivel pélvico aumenta, ¿no es cierto? La vascularidad genera congestión y esta congestión a veces un poco de éstasis para eliminar toda la orina y esta paciente tiene más riesgo de generar una infección de vías urinarias. Es por eso que, por lo general, nosotros a cualquier molestia le adjudicamos una infección. Entonces, hacemos un examen súper simple, que es el examen de orina, descartamos o confirmamos, la tratamos con la medicación adecuada, que sí podemos usar antibióticos en el embarazo, pero tienen que ser escogidos por tu ginecólogo de confianza, y de esta forma nosotros la trataremos. Después, has tocado un tema, el tema de las náuseas y vómitos. Mira, tú no tuviste ningún síntoma, pero tú sí, y ya estamos de 14 semanas y aún continuamos. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias? ¿Siempre hay que medicar a la paciente? A veces podemos dar sugerencias primero en el hábito de alimentación. Entonces, por ejemplo, se recomienda comer solo comidas secas, no usar mucho líquido, saber que tienes que comer solo lo que te apetece. ¿Qué significa eso? Que si es que yo te forzo a comer y tú tienes náusea y te digo, pero piensa en el bebé, come el pollito, te va a hacer crecer, va directo al bebé, y tú te forzas y estás con asco, vas a vomitar. Y para mí, si es que yo hago una comparación con dos pacientes, una que está vomitando y que le forzo a comer y aumento esa náusea y vómito, se me va a descompensar y cada vez se me puede deshidratar y esta paciente va a necesitar más que el ginecólogo se involucre en su tratamiento, dando medicación y dando mayor terapia. Entonces, si es que nosotros podemos recomendar, por ejemplo, que la paciente coma solo si es que le apetece, si es que come alimentos secos, que no abuse con los líquidos, esto puede bajar un poco la náusea y el vómito. Si es que al inicio del día, en la mañana, es más abundante la sensación, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, comer una galleta algo salada te puede bajar un poco la náusea. Unas gotitas de limón pueden bajar la náusea. La maravilla del jengibre. El jengibre tiene una particularidad. En el año 2016 salió un estudio grandísimo en donde demostraron que el jengibre a dosis altas en el embarazo, sobre todo al inicio, puede generar un beneficio en las náuseas al punto en el que no uso medicación. Entonces, tenemos alternativas. Siempre hay que buscar la alternativa. Yo lo que procuro es no dar medicación, sino cuando ya es estrictamente necesario. Ahora, ¿hasta cuándo van a durar esas náuseas? Por lo general, en la gran mayoría de pacientes,
hasta que la placenta se reafirma en el útero y comienza ya a generar su propia hormona, las náuseas bajan. Esto pasa alrededor de la semana 12. Y si es que todavía sigues con un poco de náusea y vómito, dame chance hasta las 16 y vas a ver cómo mejoras. Es un porcentaje muy pequeño, pero sí existen pacientes que tienen todo el embarazo náusea y vómito. Entonces ahí tenemos que buscar alternativas de tratamiento y justamente llegar a ese equilibrio para que tú te sientas bien. Entonces, tú ahorita estás en semana 14. Sí. ¿Y qué más síntomas has tenido? El dolor abdominal es persistente, es todo el día. Pero, por ejemplo, si yo me toco un poquito, me duele mucho. Entonces, justo le iba a preguntar, porque cuando me hice el eco, me dijeron que la placenta tenía inserción baja y que estaban esperando a que migre. Entonces, yo no sé si esa es la causa, porque antes yo creía que era por la infección. Hermoso lo que cuentas, porque eso yo me topo muchas veces con pacientes que se han hecho valoraciones y les hablan de la inserción de la placenta en semanas muy tempranas. Eso no me gusta a mí porque lo único que genera es ansiedad. Si tú leíste en internet lo que es inserción baja de placenta, ya no duermes. Porque eso, ves que esto termina en una histerectomía, que es sacarle el útero después de que da luz tu bebé, de que no puedes hacer un parto normal. Entonces, hablar de la inserción cuando es extemporáneo no es bueno porque la paciente tiene información que puede ser negativa. Hay que saber que la placenta, en el 100% de los casos, va a ir migrando y va a subir. Pero en un porcentaje muy pequeño, la placenta puede quedar baja, puede quedar por completo hacia abajo, y eso sí sería una complicación del embarazo en donde tendremos que trabajar. Pero ventajosamente eso es una minoría. Si les ha pasado a ustedes, tienen que estar en buenas manos porque es un caso que se convierte en alto riesgo obstétrico y necesitas gente que esté experimentada para tratarlo y poder salvar siempre tu futuro obstétrico, ¿no es cierto? Entonces, tú tranquila por la placenta, no es del dolor. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Tu bebé está creciendo, está distendiendo, está estirando a estructuras que son muy pequeñas, como es el útero. Pero si ya va creciendo, va traccionando a los ligamentos, que son estos cordones que le mantienen fijo a la pelvis. Y esto muchas veces puede dar esta molestia que tú tienes. Entonces, ¿cómo ayudamos? ¿Dando medicación? Yo siempre procuro no hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mantenernos activos. Porque muchas veces dicen, no, quédate quietita, no te levantes, no hagas esfuerzos. Todo lo contrario, si yo lo que quiero es mantenerte activa para que esto traccione y todo vuelva a la normalidad. Si ponemos un poco de compresas calientes locales, estamos perfectos. Obviamente haciendo una buena evaluación y sabiendo que esta paciente no está en riesgo, ¿no es cierto? Pero si estamos en condiciones normales, como en tu caso, yo te diría, necesito que estés activa, necesito que camines. Si es que tú estabas habituada a hacer ejercicio, síguelo haciendo, solo vas a bajar la intensidad. Entonces así voy a tener una paciente ágil que va a tener un futuro de un parto normal, que es lo que quisiéramos siempre, y de esta forma vamos a poderte cuidar mejor. Mira tú. Sí, Doc, justo que toca el tema de los dolores, yo sí quisiera preguntarle, o sea, en el embarazo, ¿cuáles son los dolores con los que usted diría, ok, o sea, estos dolores son normales? ¿Y cuáles dolores sí serían los que, como un síntoma de alerta? De alerta, o sea, de riesgo, excelente. Porque, por ejemplo, personalmente yo, siempre es como, digamos, un día a la semana, siempre tiene que haber como ese dolor, como que si la ciática estuviera mega inflamada y por poco y no me puedo ni levantar. O hay veces en que asiento la pierna izquierda y es un dolor, o sea que literalmente tengo que coger de algo porque no puedo asentar la pierna. Entonces sí quisiera saber, o sea, si esos dolores son normales o sea, ¿a qué se deben? ¿O qué podríamos hacer? Es una excelente pregunta y yo siempre les digo a mis pacientes, nosotros no podemos encasillar como normalidad a todas en general. Porque mira tú no tuviste ningún síntoma, tú sí, entonces no podría tratarles igual. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago una evaluación a cada una de mis pacientes y lo que le doy el mayor interés es al peso. Yo soy muy intenso con el tema del peso con mis pacientes porque la paciente que aumenta más peso en las primeras semanas va a tener molestias. Le va a comenzar a doler la espalda, saber en qué trabajas, saber a qué te dedicas, qué estás haciendo o no ejercicio, cómo está tu dieta. Entonces, esas son condiciones y variables que yo voy determinando y te digo, mira, yo pensaría que esto es normal, o te digo, no me está gustando, vamos a hacer una evaluación, quiero verte en la ecografía, quiero hacerte un examen, quiero saber si no tienes una infección de vías urinarias. Entonces, hay que ir investigando. En tu caso particular, tú me dices una vez a la semana, probablemente puede ser posicional. Tú estás en la semana 26, tu bebé ya tiene un peso. No sé con cuánto peso iniciaste tu embarazo, no sé cómo estás ahora, has subido mucho de peso, entonces ahí es donde yo digo, si es que mi paciente tiene un peso más grande del que yo espero,
le echo la culpa a eso. Te digo, mira, muy probablemente tú has subido más de peso, estás posturalmente, estás mucho tiempo sentada por tu trabajo, te va a doler la espalda. Y si es que estás apoyada hacia un lado, se va a reflejar hacia una pierna. Entonces, ¿qué es lo que yo te sugeriría? Tener pausas activas, estar caminando, dedicar más o menos unos 40 minutos al día a caminar, al menos 4 veces por semana. Entonces vamos a mejorar las condiciones. Pero bajo ningún concepto te diría, vamos a estar quietitos. No quiero que estés quiero que estés en reposo. No, es peor. Es peor. Y esto puede ir agravando los síntomas y de hecho eso va a llevar a que tengas una dieta más irregular, menos organizada y que me subas más de peso y por ende el síntoma se agrava y es una cadena que nunca termina hasta el momento de que, Doc, ya no me puedo mover. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar siempre, que tú estés saludable y encasillarte en función de todo lo que tú haces en tu día a día, de cómo está tu alimentación, de cómo iniciaste el embarazo y cómo estás hasta el momento. Entonces, esa es la parte interesante. Mira tú, a la semana 26 nosotros ya debimos haber hecho el eco anatómico, ¿no es cierto? Ya te deben haber hecho. Sí, me hicieron. Bueno, hay un montón de cosas de ese eco, se demoró creo que 1 hora y algo más, o sea, ha sido larguísimo, yo nunca pensé que ha sido así. Sí, depende de la facilidad que tengas para valorar a bebé, ¿no? O sea, porque igual, porque es niña. Entonces la bebé siempre está tapándose, no se dejaba ver, entonces no le podían ver esto de, bueno, el huesito nasal ya le vieron desde casi el primer eco, o sea, eso sí le vieron súper bien, pero no se le podía ver como la parte de la boquita y eso para descartar la leporino, pero bueno, al final sí le vieron todo súper bien y descartaron todas las digamos así, anomalías que no serían buenas en un embarazo. Excelente. Entonces, mira, yo la sugerencia que siempre les hago a mis pacientes es, si tu ginecólogo no es un ecografista experto, yo me imagino que él te va a derivar a que te haga la ecografía alguien que sí tiene la experiencia para hacerlo. Entonces, si es que tú vas a acudir a algún centro donde te van a realizar, revisa que tengan una acreditación para poder hacer esta ecografía. Esta es una ecografía muy importante en donde nosotros valoramos estructuralmente cómo está el bebé, por eso se llama el eco anatómico. Vamos a valorar el cerebro, sus ventrículos, vamos a ver que estén los cristalinos, los ojitos, vamos a ver justamente lo que tú me decías del paladar, vamos a valorar el labio, poner ímpetu mucho en el corazón. A la semana 24 se hace un ecocardio por lo general cuando es necesario y evaluamos múltiples estructuras para saber que el desarrollo normal del embarazo va perfecto. Entonces, si te han hecho esto es muy bueno y espero que lo hayas hecho en un buen lugar. Sí, por suerte. Eso está muy bien. O sea, la doctora que me realizó, bueno, fue derivado de mi doc, era materno-fetal. Excelente, Ajá. excelente. Entonces, yo por eso fue mucha más seguridad, o sea, porque dije, sí, claro, con mi ginecóloga ya tengo la seguridad, pero con ella, porque eso le digo, o sea, se ve una diferencia, se ve una diferencia y te sientes más segura y lo importante es que así sabremos que tu bebé viene de la mejor forma. Exacto. Entonces, eso estaba muy bien. ¿Y poco a poco se han ido preparando para el parto? ¿Han hablado de eso todavía o no? No, todavía no. ¿Y ustedes qué han pensado? Porque esa es una pregunta bastante frecuente. ¿Buscan un parto normal? ¿Buscan una cesárea? Yo sí quisiera hacerle esa pregunta. O sea, usted como ginecólogo, o sea, ¿qué piensa usted que es como algo menos traumático para nosotras? O el parto normal o la cesárea, porque ahora el internet está lleno de información, que algunas mujeres dicen, no, yo preferiría una cesárea porque no me quiero desgarrar, porque dicen que nuestro órgano reproductor después de un desgarre no vuelve a ser el mismo. Y en cambio en otras mujeres que han tenido el parto normal dicen, no, yo prefiero normal porque al día siguiente estás perfecta, no pasa nada. Entonces yo sí quisiera preguntarle a usted como ginecólogo y como hombre, o sea, excelente. Me encanta que me hagas esa pregunta porque yo soy un apasionado de esto. Exacto. Entonces vamos a guiarte. O sea, yo por ejemplo en mi caso, ¿qué me recomiendo? O sea, claro, obviamente yo no lo puedo controlar, ¿no? Pero sí podría hacer algunas cosas para que el parto normal se dé con tranquilidad. Absolutamente. No desgarrarme y... Absolutamente. Ajá. Cuéntame ¿tú qué piensas? Bueno, mi opinión es un poco diferente. Es que yo tuve un embarazo anterior, entonces en mi parto anterior sí fue traumático y tuve una hemorragia y entonces yo, bueno, tengo ese trauma.
Y la verdad es que- Imagínate, tuviste una hemorragia. La hemorragia es una de las complicaciones más difíciles que tiene que enfrentar el ginecólogo, porque en el parto normal tú no tienes una vía de acceso para cerrar la llave, a menos de que seas un experto realmente haciéndolo y evites justamente que la paciente se te complique. Entonces, ahí viene la importancia de que si tú estás en manos de un ginecólogo, saber realmente si es que le gusta el parto normal, si sabe el parto normal, o si no te va a encasillar a llevarte a una cesárea. Y convencerles de una cesárea me toma 30 segundos. Porque les dicen, está con el circular, está en mala posición, está cabezón, en cualquier cosa te puedo mentir y voy a llevarte a una cesárea. Nosotros ahorita, en las semanas que ustedes tienen, jamás, bajo ningún concepto, podría saber si va a terminar o no en un parto normal. Pero lo que yo sí puedo hacer es guiarte y prepararte para un parto normal y que tengas una experiencia bonita. ¿Por qué? Porque yo le puedo satanizar a la cesárea, le puedo satanizar al parto normal. Es facilito, o sea, si yo te cuento mis experiencias, o sea, yo en 8,000 partos te digo, de ley he tenido experiencias buenas y malas. Entonces, yo es muy fácil encasillarles, ¿sí? Pero yo, ¿qué es lo que busco? Yo lo que busco siempre es lo natural. Tenemos que saber que el parto normal es lo mejor para ti y para tu bebé. Son los beneficios para las dos. En tu caso. Y en ti igual, si es que ya has tenido una experiencia, lo óptimo sería que te prepare de buena manera para que cuando des a luz, porque si es que ya tuviste un parto normal, el segundo es extremadamente más fácil. Sí, pero justo, o sea, con mi pareja estamos hablando y no, yo quiero cesárea. Igual. Bueno, necesitas tener una charla conmigo, vas a ver que sales con parto normal de ley, ¿eh? No, es que igual, por ejemplo, soy médico y hicimos el internado y ver muchas mujeres sufrir de esa manera es ahora, muy feo. ¿dónde hiciste el internado? ¿Dónde estás haciendo el internado? Hice en Ibarra. Verás, yo te cuento, cuando hay una despersonalización de la paciente, nunca vas a tener una experiencia bonita. Y eso, lastimosamente, es muy difícil tenerlo en el sistema, ¿sí? Y yo te diría que hasta en la privada. Pero, ¿qué tal si yo te preparo? Te preparo de tal forma en la que tú aprendes a respirar, aprendes a controlar el dolor, aprendes a enfrentar cada etapa de tu parto, en donde tú vas a conocer por qué estás sintiendo determinada cosa. Entonces deja de ser una experiencia ajena y tú puedes irla enfrentando de tal forma que en el momento que te toca pujar, vas a saber primero qué es pujar. Porque si yo te digo ahorita puja, ¿a quién le empujo? O sea, no tienes idea. Entonces, si yo te preparo para eso y llegas al momento del parto y sabes enfrentar de tal manera que tu parto primero dura menos tiempo. Segundo, una buena evaluación del descenso de tu bebé y de que las condiciones sean buenas nos van a llevar a que el parto no tenga un desgarro. O si es que tiene un desgarro, necesitas estar en manos de alguien que sepa responder de tal forma que no te genere un problema a largo plazo. Como tú me has dicho, un desgarro nunca va a dejar igual. Claro, absolutamente no. Pero si la reparación es óptima y de esta forma yo tengo una paciente que queda muy bien y no va a tener un problema de incontinencia fecal, entonces nosotros podemos ayudar de esa forma. Ahora, hay que conocer que tu cuerpo está hecho para esto. Entonces es lo natural. Si es que en el camino existe alguna condición que nos lleva a la cesárea, perfecto, hagamos una cesárea porque la cesárea no es mala, es buena cuando es necesario hacerlo. Entonces hacer cesáreas innecesarias no es lo óptimo. Yo convencerte de una cesárea lo hago en 5 minutos, pero yo siempre lo que voy a buscar es tu bienestar. Entonces lo natural realmente es lo mejor, ¿sí? Entonces tú tranquila, tienes que ir enfrentando, tienes que ir conociendo y tienes que prepararte. Anota su nombre. Eso podemos conversar. Entonces la idea es que tú te sientas cómoda y que puedas enfrentarlo de una manera de más fácil si es que tú conoces lo que vas sintiendo. Yo justamente tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿qué riesgo hay de que si yo ya hice esa atonía uterina en mi embarazo anterior, en el parto, vuelva a hacerla en este? Primero hay que saber cuáles fueron las causas de tu atonía. Por ejemplo, si te tuvieron pujando desde que estabas con 7 centímetros y estuviste 3 horas pujando, un útero cansado, o no hicieron... Yo era adolescente y creo que fue un trabajo de parto muy largo. Mira, justamente, el tiempo, estuviste mucho tiempo, no hicieron un manejo activo adecuado. Es decir, salió la cabecita del bebé, salió el hombro, ponle la medicación para que se contraiga el útero. Lo hicieron, no lo hicieron, lo hicieron a tiempo. El rato de extraer la placenta, la persona que estuvo contigo, la jaló, dejó un pedazo, entonces tu riesgo aumenta. Pero si estás con alguien que puede manejar el parto adecuadamente y se cumplen todos los pasos, como yo siempre hablo de algoritmos, o sea, cumples todo el algoritmo de tratamiento, tú no tienes por qué tener una complicación nuevamente. Y si es que estás en manos de alguien que sabe realmente responder ante una hemorragia, la idea es que actúes inmediatamente de tal forma de que no se repita.
Entonces, para eso tenemos medicamentos, que podemos usarlos, y la técnica de control de sangrado, ¿no? Si tú me dices en qué porcentaje se presentan, claro, tiene su porcentaje, y de hecho por eso los ginecólogos tienen miedo al parto. Vamos generando miedo, porque el rato que tú enfrentas una hemorragia, no quieres volver a enfrentarlo, porque tienes miedo, te genera temor, estás manejando dos vidas, y es por eso que la obstetricia, y yo siempre digo que es el sueldo del terror, porque claro, estás manejando dos pacientes que entran caminando sanas, perfectas, y si es que no nos va bien, vamos a tener una complicación grande con una de ellas. Entonces ahí viene justamente el buen manejo y cumplir todos los parámetros para que las cosas vayan muy bien, ¿sí? Entonces la preparación del parto, yo la considero extremadamente importante para una paciente que realmente quiere un parto. Segundo, estar con la persona que te acompaña a un parto normal y que no te vaya a llevar y lateralizar a una cesárea, porque si no vas a terminar en una cesárea por más de que te hayas preparado. Entonces eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo sugerirte para que las condiciones mejoren hasta el final? A la alimentación. La alimentación tiene que ser muy, muy equilibrada en el desarrollo de tu embarazo. Entonces tú que estás entrando en la segunda etapa, tu alimentación tiene que ser cargada de proteína, muchas verduras, hortalizas, de evitar el estreñimiento, un buen manejo de actividad física, el deporte, un buen manejo psicológico contigo, de que tú te vayas sintiendo bien, de que disfrutes tu embarazo y que sepas que es una condición que va a durar nada más 9 meses y se acaba. Entonces, la idea es que vayas mejorando esas condiciones para que al final estén las dos bien y nuestros objetivos se vayan cumpliendo. ¿Qué les parece? ¿Qué más dudas tenemos? A ver, yo sí que quisiera saber, ya en mi, digamos así, en el último trimestre, o sea, ¿cuál es la comida que hay que evitar? Bueno, porque sabemos que hay que evitar, a mí solamente me dijeron como que nada crudo, y de ahí lo demás puedes seguir comiendo. Pero siempre está que la opinión de esta persona, que la opinión de la otra persona. Entonces, exacto, por ejemplo, me dijeron que ya los 3 últimos meses evite un poco las carnes rojas, el cerdo. ¿Y por alguna razón en especial? Se va a reír si le digo. Porque te dijeron que se va a hacer cabezón. No, eso es un mito, tú tranquila. Eso, también bajarle la Pero eso no te dijo tu médico. No, ya. Solamente así. O sea, sí. Ajá. Bajarle a la sal, al azúcar y hacer más ejercicio. O sea, claro, yo no es que así que diga, uy, qué bruto, ¿cómo hace ejercicio? No, porque la verdad es que sí, es cansado. O sea, si alguien me dice, no, el embarazo no es una discapacidad, o sea, no se han embarazado. Porque sí, o sea, es bien pesado. Mira, esa es una opinión que tú la has generado conociendo lo que es el embarazo, ¿sí? Pero justamente el fomentar tu movilidad, el que estés activa, te prometo que vas a mejorar y luego vas a necesitar hacer ejercicio. Entonces es importante. En cuanto a la alimentación, verás, los alimentos que yo personalmente les restringo a mis pacientes es la canela. Yo he tenido pésimas experiencias con la canela. Eso es algo que yo lo he ido desarrollando. Si tú lees, hay artículos que dicen que no pasa nada, hay otros que sí. Yo personalmente no me gusta porque no he tenido buena experiencia. La canela en ninguna de sus presentaciones. A mí me gusta mucho la proteína. Yo eso es lo que más promulgo, porque la proteína lo que va a hacer es nutrir directamente a tu bebé y de esta forma va a desarrollarse mejor. Verduras, hortalizas, absolutamente necesarios. Todo lo que es frutas, en cuanto a las frutas, vamos con plátano y uvas restringidas porque no queremos subir de peso, si no podrías comer muy poco. ¿Sí? Pero de ahí el resto de las uvas, de las frutas, todas. En cuanto a las proteínas, todo. ¿Cuáles son las proteínas que no me gustan? Por ejemplo, los que tienen mucho mercurio. Si hablamos de los peces, tenemos los peces de profundidad, es decir, el atún rojo, pero no el atún que comemos habitualmente, sino el rojo. El pez de espada, tiburón, que comemos bastante frecuente, aunque no lo crean, tiene mucho contenido de mercurio. Y siempre les dicen, no sushi. Pero no sushi porque está crudo. Pero no es de esa la razón. El problema del sushi es del alga. El alga tiene un contenido de mercurio tan alto que nos puede traer consecuencias en el desarrollo neuronal del bebé. Por ende, yo te recomendaría no comer. Pero nada, o así que te diga. Sushi no. Yo prefiero que no coman sushi. Pero si es que vas a comer sushi, tiene que ser cocido, o sea, temporizado, y yo prefiero que sea sin alga. ¿Sí? Entonces, sí, el tema de los crudos hay que evitarlos. Entonces no comas nada crudo. La cocción de la carne tiene que ser muy buena, del pollo tiene que ser muy buena, del chancho tiene que ser muy buena. Pero no tienes que restringirlas.
como te habían dicho a ti. Eso es un mito de que crece la cabeza. Realmente lo que estamos haciendo es que el crecimiento de bebé sea óptimo con el aporte proteico. Verduras, hortalizas todas y los carbohidratos. Todo lo que es papa, arroz, fideo, yuca, verde, pan, harinas, lo restrinjo. No quiere decir que no puedes, no hay que satanizar al carbohidrato. Sí podemos consumir carbohidrato, pero no en exceso. Entonces, ahí va nuestra escala de peso. Si yo tengo una paciente que está subiendo de peso regularmente, está perfectamente bien, y bebé está creciendo bien, nada, estamos perfectos. Pero si la mamá crece más y el bebé no crece, quiere decir que está dando un aporte solo a la madre, es decir, carbohidrato. Por ende, yo prefiero desde el inicio mejorar esta dieta con mucha proteína, poco carbohidrato. Entonces el carbohidrato, lo que menos podamos, no lo satanizamos, sí podemos consumirlo, pero en raciones muy pequeñas. Muy pequeñas, así es. Y en torno al peso, o sea, por ejemplo, el peso en nosotras, ¿cuáles, digamos así, como las libras que deberíamos normalmente o dentro de un rango que deberíamos subir, yo que sé, cada mes? Todo depende del índice de masa corporal con el que iniciaste, pero vamos a hablar en promedio, porque justamente nuestras amigas que nos están escuchando van a tener este interés. Se van a llevar en promedio de 11 a 14 kilos es lo que tienen que subir. Más o menos de 25 a 30 libras es lo que tienes que subir óptimamente. Una paciente que tenga bajo peso de inicio tendría que llegar a las 40 y una paciente que tiene sobrepeso vamos a bajar a las 20. Entonces, como mensaje conciso, de 11 a 14 kilos o de 25 a 30 libras, si es que hablamos en libras. Eso es lo óptimo en una paciente en condiciones normales. Entonces, justamente, como te digo, si es que nosotros somos muy prolijos en el manejo de nuestras pacientes y tenemos un buen manejo del peso, los riesgos a futuro van a disminuir. Diabetes gestacional, preeclampsia, que el bebé no se desarrolle óptimamente, que no crezca bien, que haya restricción, un montón de cosas. Y el aporte ecográfico de la tecnología de los ginecólogos es cada vez más importante. Nada que los ecos son malos o que nos pueden generar algún problema o que generan radiación. Nada. Podemos usarlos tranquilamente y en manos de expertas podemos sacar mucha información y de esta forma tener una evaluación óptima. En ustedes tenemos embarazos saludables, pacientes jóvenes que no tenemos riesgos, pero cuando los tenemos la ecografía es lo más importante. Entonces el mensaje es: acuda a tu médico de confianza, tenga un buen control del embarazo y estamos siempre a las órdenes. Un gusto con ustedes por haberlas tenido. Gracias por sus preguntas y por su aporte a todas las que nos escuchan. Queremos agradecer una vez más al EDEN, Doctor Podcast, siempre a las órdenes con ustedes. Yo soy el doctor Antonio Rojas. En mis redes me encuentran como Antonio Rojas Ginecólogo. Muchas gracias.